Hola, ¿cómo está? Soy Michelson Borges y me acompaña aquí en el estudio el doctor Julián del Boza. Doctor en psicología, nosotros escribimos juntos el libro El Poder de la Esperanza. Hoy vamos a charlar un rato sobre la cuestión del sentimiento de culpa. ¿Cómo está, doctor Julián? Bien, muy amable por haberme invitado. Un placer hablar con usted sobre esos temas tan importantes. Bien, hay dos tipos de culpa, la culpa real y la culpa imaginaria. Eso está en el libro también, tratamos de eso en el libro. ¿Cómo diferenciar entre una y otra? La real es buena, la imaginaria es mala. Hay muchos de los trastornos mentales que tienen que ver con sentimientos profundos de culpa que son o bien exagerados o que son totalmente infundados. Por ejemplo, un niño que piensa que él tiene la culpa porque los padres se han divorciado, o un superviviente de un accidente automovilístico donde tiene sensación o sentimiento de culpa porque otros han muerto en el accidente. Esto es una cuestión patológica que hay que cuidar de alguna manera interviniendo. La culpa que viene a raíz de una transgresión, de una ofensa, de un daño que se ha causado a otra persona o a uno mismo, eso sí tiene razón de ser. Estamos equipados con una conciencia y la conciencia y también nuestros principios, nuestros valores nos indican cuándo hay culpa. Sea la una o sea la otra, hay que afrontarlo, hay que arreglarlo. Digo que es buena la auténtica culpa porque nos invita a hacer algo que es natural para enfrentarla. Entonces, la concepción inadecuada, equivocada acerca de Dios y de la religión, ¿también puede ser un problema en este caso? También. Cuando una persona ignora todo tipo de principios, puede ser también víctima de la culpa, puesto que puede tener su conciencia que lo persiga. Y aún hay personas que son sociópatas o psicópatas que realmente no tienen conciencia. Ese es otro problema completamente distinto. Pero lo que tratamos de enseñar en el libro es a las personas enfrentar la culpa. Ok, entonces, ¿qué puede hacer la persona para enfrentar y librarse del sentimiento de culpa que es tan triste cuando realmente oprime a la gente? Seguimos con la diferenciación de la culpa infundada y la culpa que sí tiene razón de ser. Cuando es una culpa por ofensa, uno tiene que pedir perdón, no tiene que aproximarse a la víctima, tiene que pedir que le perdone. También la persona creyente, y creo que eso debería ser natural, tiene que pedir perdón a Dios, porque el Señor nos pide por su amor que hagamos las cosas bien y cuando ofendemos a alguien hemos de pedir perdón a Dios. La culpa infundada generalmente necesita algún tipo de tratamiento psicológico para que no llegue a provocar un trauma. Generalmente las personas que son susceptibles de culpa son personas que por naturaleza son ansiosas, temerosas, inseguras, y esas personas tienen que aprender a ver el aspecto fuerte de su vida, practicar esas fortalezas y darse cuenta de que no tiene razón de tener culpa por algo que ellos no son responsables. Una de las historias bíblicas más cargadas de esperanza y que realmente revelan el carácter de nuestro Dios perdonador, de nuestro Padre de amor, es la parábola del Hijo Pródigo. Si tienes una Biblia, podrás conferir la historia en tu Biblia, en los Evangelios. Esa historia que muestra un hijo rebelde que decide pedir por adelantado su parte de la herencia. La parte que le cabía es la herencia de la familia, que naturalmente es una ofensa a su padre. Él entonces sale de casa, gasta todo el dinero con placeres, cosas ilícitas, y cuando él estaba en la miseria, ya había perdido todo el dinero. Él resuelve entonces volver a casa, pero creyendo que su padre le recibirá como un esclavo o algo semejante. Cuando él se acerca a su casa, se da cuenta que su padre ya le estaba esperando con los brazos abiertos. Él no sorprende a su padre porque su padre ya estaba a su espera. Y cuando se acerca, su padre lo abraza. El padre coloca una capa sobre el hijo que estaba harapiento, eso simbolizando claramente el hecho de que Dios cubre nuestras imperfecciones, nuestra culpabilidad, nuestra culpa, nuestros pecados, ¿no? Y acepta a ese hijo de vuelta, tal cual él realmente era, un hijo. Esta parábola claramente representa la actitud de Dios hacia el pecador. Si te sientes culpado por algún pecado en el pasado, si te sientes oprimido por algún recuerdo de algo hecho en el pasado, algo que usted hizo errado en el pasado, acuérdate que Dios es el Dios de la parábola, es un Padre de amor. el que puede darte el perdón
darte la paz y aceptarte de vuelta en la condición de su hijo. Algo que nunca vas a dejar de ser aunque tengas cometido pecados. Acepta a ese Dios, vuelve hacia Él y sentirás la liberación de ese peso de culpa que te está oprimiendo.